Hay despertares que no ocurren por la mañana, sino cuando un alma nueva entra en nuestra vida, encendiendo luces en habitaciones que creíamos clausuradas para siempre. Si quieres más relatos que te hagan sentir así, que exploren esas chispas inesperadas, no olvides suscribirte y darle like a este video. Y por favor, cuéntanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Me fascina imaginar los lugares donde mis palabras encuentran un hogar. Ahora, acomódate y déjame contarte sobre el día en que el silencio de mi refugio se rompió, no con un ruido, sino con una presencia. Mi mundo, durante los últimos 8 años, había sido un pacto de silencio y orden. A mis 54 años, viuda y con los hijos ya independizados, había encontrado mi santuario en la sala de lectura de la Biblioteca Nacional. No era una huida, o al menos no me gustaba llamarlo así, era una elección. Un rincón junto a un ventanal gótico, una butaca de cuero gastado que se amoldaba a mi cuerpo como una vieja amiga y el perfume a papel, a madera y a tiempo. Yo, Elena, traductora de novelas francesas, vivía entre las vidas de otros, convirtiendo sus pasiones, sus tristezas y sus éxtasis en un español que intentaba serles fiel. Era un trabajo solitario, y la biblioteca, mi oficina perfecta. Conocí el crujido de cada tabla del suelo, el suspiro del sistema de ventilación, el carraspeo del anciano bibliotecario a las 4 en punto. Mi vida era una sinfonía predecible y, en su mayor parte, reconfortante. Hasta él. No fue el sonido de la puerta lo que me alertó. Fue un cambio en la densidad del aire, una vibración sutil, como si una nota nueva y grave se hubiera añadido a la orquesta de mi rutina. Levanté la vista de la página que estaba traduciendo, una escena de amor en un viñedo de la Provenza, y lo vi. Estaba de pie junto al gran fichero de catalogación, de espaldas a mí. Llevaba una chaqueta de lona oscura, unos vaqueros gastados y el pelo, un desorden de rizos castaños, parecía húmedo por la llovizna de fuera. No era su ropa ni su juventud lo que me atrapó, fue la forma en que se movía. Lento, deliberado, como si cada gesto tuviera un propósito y un peso. Sus manos, sobre todo sus manos. Las vi deslizarse por el borde de un cajón de madera, los dedos largos y finos, explorando la veta, la textura, antes de tirar de él. En ese simple acto había una sensualidad inconsciente, una conexión con el objeto que me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la corriente de aire del ventanal. Me sentí indiscreta, una voyeur de un momento íntimo entre un hombre y un mueble. Aparté la mirada, sintiendo el calor subir a mis mejillas. ¿Desde cuándo no me sonrojaba? Hacía años, quizá una década. Me obligué a concentrarme en mi manuscrito, pero las palabras francesas se volvían borrosas. Mi imaginación, esa traidora, ya no estaba en la Provenza. Estaba en esas manos, preguntándose cómo se sentirían sobre la piel, sobre la curva de la nuca, sobre la tela de un vestido. Me sentí ridícula, una mujer de mi edad, con mis canas que ya no me molestaba en teñir, fantaseando con un desconocido que probablemente tendría la edad de mi hijo menor. Durante los siguientes días se convirtió en mi distracción secreta. Llegaba casi a la misma hora que yo, pero en lugar de sentarse en la sala principal, desaparecía en la sección de arquitectura y urbanismo. A veces, al ir a buscar un café a la pequeña máquina del pasillo, pasaba por su lado. Estaba siempre inclinado sobre enormes planos o libros con fotografías de edificios antiguos, un lápiz tras la oreja y una expresión de concentración tan intensa que era casi tangible. Nunca me miraba, o eso creía yo. Su presencia era un zumbido constante bajo la superficie de mi calma. Empecé a vestirme con más cuidado, no de forma obvia, pero elegí el vestido de seda azul en lugar del de lino beige, me ponía el collar de plata que me regaló mi marido en nuestro 10º aniversario, incluso me aplicaba un toque de perfume en las muñecas, un aroma a sándalo y jazmín que llevaba años guardado. Me decía a mí misma que era para sentirme mejor, para romper la monotonía. Mentía, era por él. Era por la remota, improbable posibilidad de que levantara la vista y me viera. Y un martes lo hizo. Yo estaba de pie, indecisa, frente a una estantería de poesía. Buscaba a Rilke, necesitaba algo de belleza pura para limpiar mi mente de una traducción particularmente densa.
Sentí una presencia a mi lado. No tuve que girarme para saber que era él. Podía oler un rastro de su aroma, algo limpio, como a lluvia y tierra mojada, mezclado con el olor a grafito de sus lápices. ¿Buscas algo en concreto o solo esperas que el libro adecuado te encuentre a ti? Su voz era más grave de lo que había imaginado, suave pero con una textura rasposa, como el terciopelo. Me giré lentamente, mi corazón dando un vuelco absurdo. De cerca era aún más impactante. Tenía los ojos de un color avellana, casi dorados bajo la luz de la lámpara, y una pequeña cicatriz casi imperceptible en la ceja izquierda. Y me estaba sonriendo. No una sonrisa amplia, sino una pequeña curva en la comisura de sus labios, cómplice, como si compartiéramos un secreto. Tartamudeé, yo que vivía de la precisión de las palabras. A Rilke, las elegías de Duino. Mi voz sonó extraña, más aguda de lo normal. Él asintió, y sus ojos recorrieron los lomos de los libros con una familiaridad que me sorprendió. Su mano se alzó, y por un instante pensé que iba a tocarme, pero solo señaló un estante más alto. A veces lo esconden aquí, con los filósofos. Supongo que piensan que la belleza necesita una buena dosis de existencialismo para ser tomada en serio. Prueba arriba, a la derecha. Hice lo que me dijo, estirándome para alcanzar el libro. Mis dedos apenas rozaron el lomo. Era demasiado alto. Antes de que pudiera sentirme completamente estúpida, él ya estaba a mi lado, su cuerpo muy cerca del mío. No me tocó, pero sentí el calor que emanaba de él envolviéndome. Estiró el brazo sin esfuerzo. Su chaqueta se abrió ligeramente, revelando una camiseta gris oscuro que se ceñía a un torso firme. Cogió el libro y, al volverse para dármelo, nuestros dedos se rozaron. Fue una descarga eléctrica, breve, intensa, real. La fantasía de las últimas semanas condensada en un segundo de contacto. Sus ojos se encontraron con los míos, y esta vez la sonrisa fue un poco más amplia. Aquí tienes, que las elegías te sean leves. Por cierto, soy Adrián. Eleva, conseguí decir, mi voz apenas un susurro. Él asintió, como si guardara mi nombre en un lugar seguro. Elena, repitió en voz baja, probándolo. Luego, con una última mirada que pareció durar una eternidad, se dio la vuelta y regresó a su mesa en la sección de arquitectura. Me quedé allí, de pie, con el libro de Rilke en la mano, mi corazón latiendo desbocado. El silencio de la biblioteca ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de su nombre, Adrián. A partir de ese día, el hielo se rompió. Nuestros saludos se convirtieron en una rutina. Un «Buenos días, Elena», con esa sonrisa suya cuando llegaba. Un «Que descanses, Adrián», de mi parte cuando se iba. A veces nos encontrábamos en la máquina de café y hablábamos en susurros. Descubrí que era arquitecto, especializado en la restauración de edificios históricos. Por eso pasaba tanto tiempo allí, estudiando los planos originales de la ciudad. Me habló de la honestidad de los materiales antiguos, de cómo las piedras y la madera cuentan historias si sabes escucharlas. Un edificio no es solo una estructura, ¿sabes? Es un testigo. Ha visto generaciones, ha escuchado secretos, ha soportado tormentas. Mi trabajo es quitarle el polvo y el olvido para que pueda volver a hablar. Es un poco como lo que haces tú, ¿no? Le das una nueva voz a una historia para que pueda ser escuchada en otro lugar, en otro tiempo. Me quedé sin palabras. Nadie había descrito mi trabajo con tanta poesía, con tanta comprensión. Yo siempre decía que era traductora, un término técnico y seco. Él lo veía como un acto de resurrección, igual que el suyo. Empecé a esperarlo, no solo a verlo. Mi día no comenzaba realmente hasta que oía su voz grave saludándome. Y la biblioteca, mi refugio solitario, se había transformado en un escenario de expectación. Un viernes por la tarde, mientras recogía mis cosas, se acercó a mi mesa. La luz del atardecer se filtraba por el ventanal, tiñendo el aire de un color dorado y melancólico. Elena, sé que es un poco atrevido, pero me preguntaba, el silencio de este lugar es magnífico, pero a veces me mata de sed. ¿Te apetecería tomar un café de verdad? ¿Uno que no sepa a plástico quemado? ¿En algún sitio con un poco de ruido?
Mi pulso se aceleró. Era la invitación que había estado anhelando y temiendo a partes iguales. Una cosa era nuestra burbuja segura en la biblioteca, otra muy distinta era el mundo real. El mundo donde yo era una mujer de 54 años y él era Adrián. Todas mis inseguridades volvieron de golpe. ¿Y si se aburría? ¿Y si se daba cuenta de la locura que era todo aquello? Pero entonces vi sus ojos, sinceros, expectantes, y una vocecita dentro de mí, una voz que llevaba mucho tiempo callada, me susurró. ¿Y si es maravilloso? Asentí, una sonrisa temblorosa en mis labios. Me encantaría, Adrián. Fuimos a un pequeño café a pocas calles de allí, un lugar con mesas de madera y el aroma embriagador de los granos recién molidos. Sentados uno frente al otro, sin la barrera de las estanterías y el silencio impuesto, me sentí extrañamente vulnerable. Él pareció notarlo. ¿Estás bien? Pareces un poco lejos. Si esto es incómodo para ti, lo entiendo. Podemos volver. Su consideración me desarmó. Negué con la cabeza, tomando un sorbo de mi capuchino para darme valor. No, no es eso. Es solo que no estoy acostumbrada a esto. Hice un gesto vago con la mano, abarcando la mesa, a nosotros, la situación. Él apoyó los codos en la mesa y se inclinó hacia mí, su mirada intensa. ¿A hablar o a que te inviten a un café? A ambas cosas, supongo, admití con una pequeña risa. Mi vida social últimamente se reduce a personajes de ficción y a asentir al cartero. Él sonrió y el café entero pareció iluminarse. Bueno, pues me siento un privilegiado por romper esa racha. Cuéntame de tus personajes de ficción. ¿Cuál es el más difícil de traducir? No la palabra, sino el alma. Y hablamos durante casi 2 horas. Le conté sobre la dificultad de traducir la ironía sutil de un autor, sobre cómo a veces una sola palabra puede contener todo un universo cultural que es imposible de replicar. Él me habló de su fascinación por las cúpulas, por la matemática perfecta y la belleza divina que se esconden en ellas. Descubrí que amaba el jazz, que cocinaba para relajarse y que tenía una relación complicada con su padre, un constructor que solo entendía de hormigón y eficiencia. Encontré en él una profundidad y una madurez que desmentían su edad. No me sentí como una mujer mayor con un hombre joven. Me sentí como Elena con Adrián. 2 personas conectando a través de sus pasiones, de sus pequeñas soledades. Cuando nos despedimos en la puerta del café, la llovizna había vuelto. Gracias por el café, Elena. Ha sido la mejor parte de mi semana. Y de la mía, respondí, y era la verdad más absoluta que había dicho en mucho tiempo. Él dudó un instante y por un momento de locura pensé que iba a besarme, pero en lugar de eso levantó la mano y con una delicadeza infinita apartó un mechón de pelo húmedo que se me había pegado a la mejilla. Su dedo rozó mi piel y fue como el contacto en la biblioteca, pero multiplicado por 1000. Un calor lento y profundo se extendió por todo mi cuerpo. Cuídate. Nos vemos el lunes. Se alejó, sus manos en los bolsillos de la chaqueta, y yo me quedé allí, bajo la llovizna, tocándome la mejilla donde sus dedos habían estado. Ya no había vuelta atrás. Algo se había puesto en marcha, algo que era a la vez aterrador y exhilarating. Ese fin de semana, la casa se me hizo enorme y silenciosa. El recuerdo de su tacto, de su voz, de su mirada, lo llenaba todo. El lunes, cuando llegué a la biblioteca, sentía un nudo de nervios y expectación en el estómago. Él ya estaba allí. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa que era solo para mí. Las semanas que siguieron se tejieron con una rutina nueva y deliciosa. Nuestros cafés se hicieron habituales. A veces dábamos largos paseos después de que la biblioteca cerrara, hablando de todo y de nada bajo las luces de la ciudad. Descubrí su humor, una ironía seca que me hacía reír a carcajadas. Él descubrió mi pasión oculta por las películas de cine negro y mi incapacidad para mantener viva ninguna planta. La tensión entre nosotros era una corriente subterránea constante, un campo magnético que nos atraía cada vez más cerca. Había roces accidentales de manos, miradas que se sostenían un segundo más de lo necesario, silencios cargados de palabras no dichas. Yo me sentía viva de una forma que había olvidado que era posible. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro y de repente alguien hubiera devuelto todos los colores al mundo. Pero la duda,
esa vieja compañera seguía ahí, acechando en las sombras. La diferencia de edad, la brecha generacional. ¿Qué podía ver él en mí? Una tarde, mientras paseábamos por el parque, me atreví a insinuarlo. A veces me pregunto qué pensará la gente cuando nos ve juntos, dije, intentando que sonara casual. Él se detuvo y se giró para mirarme. Su expresión era seria. A mí no me importa lo que piense la gente, Elena. Me importa lo que piensas tú. ¿A ti te molesta? Su franqueza me pilló desprevenida. No, no es que me moleste, es que no lo entiendo. Podrías estar con cualquier mujer de tu edad. Él soltó un suspiro, pero no en impaciencia, sino de algo más profundo. Se acercó y tomó mi mano. Sus dedos se entrelazaron con los míos con una naturalidad que me robó el aliento. ¿Y qué se supone que haría con una mujer de mi edad? ¿Hablar de series que no me interesan y de planes de futuro que me agobian? ¿Fingir que me impresiona su cuenta de Instagram? Elena, cuando hablo contigo, siento que estoy hablando con una persona de verdad. Tienes calma, tienes mundo en los ojos. No intentas ser nadie más que tú misma. Y eso, créeme, es lo más atractivo y raro que he encontrado. No me interesan las edades, me interesan las almas. Y la tuya me tiene completamente fascinado. Me quedé mirándolo, sintiendo cómo las lágrimas me picaban en los ojos. Todas mis defensas, todos mis miedos se derrumbaron ante la sinceridad de sus palabras. Apreté su mano, un gesto que valía por todas las respuestas que no podía articular. Él sonrió suavemente y reanudamos el paseo, pero ahora todo era diferente. Su mano seguía en la mía, un ancla cálida y firme en medio de mis inseguridades. Ya no importaba nada más. Un jueves por la noche, después de cenar en un pequeño restaurante italiano, empezó a llover con fuerza, una de esas tormentas de verano súbitas y violentas. Estábamos a medio camino entre su apartamento y el mío. Nos refugiamos bajo el toldo de una tienda cerrada, riéndonos mientras el agua caía a cántaros. Mi estudio está a solo 2 calles de aquí. Es un caos, te aviso. Pero al menos está seco y tengo vino. Podemos esperar a que amaine la tormenta. Mi corazón dio un salto. Su estudio, su espacio personal, el lugar donde creaba. Asentí, incapaz de hablar. Corrimos bajo la lluvia, riendo como adolescentes, y llegamos a un viejo edificio industrial con grandes ventanales. Subimos 3 tramos de escaleras de metal que resonaban bajo nuestros pies y él abrió una pesada puerta. El espacio era enorme, diáfano, con techos altísimos y paredes de ladrillo visto. Estaba lleno de maquetas de edificios, planos esparcidos por una mesa gigantesca, estanterías repletas de libros y trozos de piedra, madera y metal. Olía a polvo, a trementina, a café y a él. Era el lugar más fascinante y personal en el que había estado nunca. Te lo advertí, es un desastre organizado. O eso me gusta pensar. Ponte cómoda, si encuentras dónde. Voy a por ese vino. Mientras él desaparecía en una pequeña cocina improvisada en un rincón, yo me acerqué a la gran mesa. Había bocetos a carboncillo de fachadas, de arcos, de gárgolas, y entre ellos, para mi total asombro, había un dibujo de una mujer sentada en una butaca junto a un ventanal gótico, con un libro en el regazo. Era yo, un dibujo rápido, de trazos seguros, pero inconfundiblemente yo. Capturaba la curva de mi hombro, la forma en que inclinaba la cabeza al leer. Me había estado dibujando. Sentí una oleada de emoción tan fuerte que tuve que apoyarme en la mesa. Él volvió con 2 copas de vino tinto. Vio lo que estaba mirando. No pareció avergonzado, solo se encogió de hombros con una pequeña sonrisa. No pude evitarlo. La luz era perfecta. Tú eras perfecta en esa luz. Llevo semanas queriendo capturarlo. Dejó las copas en la mesa y se acercó a mí. La lluvia golpeaba los ventanales, creando una banda sonora íntima para aquel momento. Estábamos a centímetros de distancia. Podía ver las motas doradas en sus ojos, sentir su aliento cálido en mi rostro. Levantó la mano, no para apartarme el pelo, sino para acariciar mi mejilla, su pulgar trazando la línea de mi mandíbula. El mismo gesto de aquella primera vez, pero ahora cargado con todo el peso de las semanas de anhelo. Elena no dijo nada más. No hacía falta. Inclinó la cabeza y me besó. Y fue como si el mundo entero se detuviera.
Sus labios eran suaves, inquisitivos al principio, y luego se volvieron más firmes, más hambrientos, cuando respondí a su beso. No fue un beso apresurado, sino largo, profundo, una conversación sin palabras. Sabía a vino tinto y a lluvia, a deseo contenido y a una ternura abrumadora. Mis manos, que habían estado inertes a mis costados, subieron para enredarse en su pelo, esos rizos rebeldes que tanto había observado desde la distancia. Eran tan suaves como había imaginado. Él gimió suavemente contra mi boca, y sus brazos me rodearon, atrayéndome contra su cuerpo. Podía sentir el latido de su corazón, o quizás era el mío, martillando contra mis costillas. Todo mi ser, cada fibra, cada célula, se había despertado de un largo letargo y cantaba su nombre. Cuando el beso terminó, nos quedamos con las frentes apoyadas, respirando agitadamente. La fantasía se había hecho realidad y era infinitamente mejor, más real, más intensa. Su mirada recorrió mi rostro como si estuviera memorizando cada detalle. Llevo soñando con hacer esto desde el primer día que te vi en esa biblioteca. Me pareciste la mujer más elegante y misteriosa del mundo. Tenía miedo de que si te hablaba, te desvanecieras como un espejismo. Yo también tenía miedo, susurré. Miedo de que viera solo a una mujer mayor. Él negó con la cabeza. Su expresión se volvió ferozmente tierna. Yo veo a Elena, veo inteligencia en tus ojos, veo pasión en la forma en que hablas de los libros, veo una belleza que no tiene nada que ver con los años. Es algo atemporal, como los edificios que amo. Tienen historia, tienen carácter, son mucho más interesantes que algo nuevo y brillante. Sus palabras eran el bálsamo que mi alma no sabía que necesitaba. Volvió a besarme, esta vez con más urgencia. Sus manos se deslizaron desde mi cintura por mi espalda, aprendiendo mi forma, mi contorno. Me levantó en brazos como si no pesara nada y me llevó hacia un gran sofá de cuero que había en un rincón cubierto con una manta de lana gruesa. Me depositó allí con una delicadeza que contradecía la pasión de sus besos. La única luz provenía de una lámpara de pie que arrojaba un círculo dorado sobre nosotros, creando una isla de intimidad en la vastedad del estudio. Se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. No quiero que esto sea solo por la tormenta, Elena. Quiero que sea porque ambos lo deseamos. Si en algún momento quieres que pare, solo tienes que decírmelo. Su respeto, su cuidado en medio de tanto deseo, fue lo que terminó de derribar mis últimas barreras. Puse mi mano en su mejilla, sintiendo la ligera aspereza de su barba incipiente. «No quiero que pares, Adrián», dije, y mi voz era firme, segura. «Lo deseo tanto como tú». Una sonrisa lenta y deslumbrante se extendió por su rostro. Se inclinó y comenzó a besar mi cuello, sus labios trazando un camino de fuego por mi piel. Cada beso, cada caricia, era una respuesta a las preguntas que mi cuerpo se había estado haciendo durante semanas. Sus manos, esas manos que había visto dibujar y pasar las páginas de los libros con tanta delicadeza, ahora estaban sobre mí, desabrochando lentamente los botones de mi vestido. Lo hacía sin prisa, como si estuviera desvelando una obra de arte, venerando cada centímetro de piel que quedaba expuesto. El aire frío del estudio contrastaba con el calor abrasador de su boca, de sus dedos. Me estremecí, no de frío, sino de puro placer, de una anticipación casi dolorosa. Me ayudó a quitarme el vestido, que cayó al suelo como una piel muerta, un vestigio de mi vida anterior. Me quedé ante él en mi ropa interior, sintiéndome expuesta y al mismo tiempo increíblemente poderosa bajo su mirada de adoración. No había juicio en sus ojos, solo un asombro reverente. Eres absolutamente hermosa. Más hermosa de lo que jamás imaginé. Se quitó la camiseta con un movimiento rápido y su torso quedó al descubierto. Era tal y como lo había intuido, delgado pero fuerte, con músculos definidos por el trabajo y no por el gimnasio. Su piel era pálida y suave bajo mis dedos. Lo atraje hacia mí y lo besé de nuevo, un beso que hablaba de gratitud, de liberación, de un deseo que había estado reprimido durante años.
Nos tumbamos en el sofá, nuestros cuerpos entrelazándose, piel contra piel. Era un redescubrimiento de mi propio cuerpo a través de sus manos, de su boca. Me enseñó partes de mí que había olvidado. Despertó sensaciones que creía perdidas para siempre. No hubo torpeza, solo una sincronía perfecta, como si nuestros cuerpos hubieran estado esperando este encuentro toda la vida. Cada caricia era una pregunta y cada gemido una respuesta. El sonido de la lluvia afuera se convirtió en el ritmo de nuestra pasión, un tambor constante que nos envolvía y nos aislaba del resto del mundo. Y cuando finalmente se hundió en mí, fue con una lentitud exquisita, una unión que era tanto física como espiritual. Cerré los ojos, abrumada por la intensidad de la sensación. No era solo sexo. Era una colisión de dos soledades, la culminación de todas esas miradas robadas, de todas esas palabras susurradas. Era la historia que había estado traduciendo toda mi vida, pero que por fin estaba viviendo en mi propia piel. Nos quedamos dormidos así, abrazados bajo la manta de lana, con el sonido de la lluvia amainando lentamente. Cuando desperté, los primeros rayos de sol se filtraban por los enormes ventanales, pintando franjas de luz sobre las paredes de ladrillo. Adrián seguía dormido, su rostro relajado y joven en la luz de la mañana, su brazo posesivamente alrededor de mi cintura. Me quedé quieta, observándolo, memorizando la curva de sus pestañas, la forma de sus labios. Me sentía en paz, una paz profunda y serena que no había sentido en años. No había arrepentimiento ni dudas, solo una certeza tranquila y cálida. Esto era real, esto era correcto. Él se removió y abrió los ojos. Al verme, sonrió, una sonrisa somnolienta y genuina. Buenos días. Buenos días, respondí, mi voz ronca por el sueño. Se acercó y me dio un beso suave, un beso de buenos días que prometía mucho más que un simple amanecer. Se quedó mirándome, su expresión seria de repente, pero no de una manera preocupante. Elena, lo de anoche, para mí no fue solo la lluvia ni el vino, no fue algo pasajero. Mi corazón se detuvo por un segundo, esperando. Él tomó mi mano y la llevó a sus labios, besando mis nudillos. Esto no fue solo una noche, Elena. Para mí es el comienzo de un prólogo, el prólogo de una historia que me muero de ganas de leer y de escribir contigo. Un prólogo, la palabra perfecta, dicha por el hombre perfecto. Sonreí, una sonrisa que sentí nacer desde lo más profundo de mi ser. El sol entraba ya con fuerza en el estudio, iluminando el polvo en el aire y convirtiéndolo en partículas de oro. Afuera, la ciudad despertaba, pero aquí dentro, en nuestro refugio de ladrillo y sueños, nuestro propio mundo acababa de nacer. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, yo estaba deseando con todas mis fuerzas descubrir qué vendría en el siguiente capítulo.